Bienvenidos al Cuaderno de Gaia. Nos encontramos en las instalaciones del Real Jardín Botánico Juan Carlos I, dentro de la Universidad de Alcalá de Henares. Aquí tienen unos invernaderos donde viven un grupo de plantas que son fascinantes. Son las llamadas plantas crasas o cactus. Plantas cuyos organismos se han adaptado a almacenar agua en su interior, pues viven en zonas muy áridas y secas y de un clima muy extremo. Estamos aquí con Fernando Arias, un gran conocedor de las plantas crasas y suculentas, aparte de ser un buen amigo. Nada, yo creo que la gente debería conocer un poco este tipo de plantas y sus estrategias y su forma de vida. Pues hemos venido a ver varios grupos de plantas que están adaptados a vivir en climas muy áridos, zonas donde la precipitación, las lluvias son muy escasas. Entonces han convergido de alguna manera para adaptarse a esas circunstancias. Una familia muy grande son las cactáceas, son los cactus. Son todos de América, son americanos. Y hay cactus que son de desierto, todo el mundo cree que son de desierto, pero hay cactus que también viven en montañas a 4.000 metros y 4.500 metros de altura, claro, y les nieva. Hay cactus que viven en las selvas tropicales, viven en oquedades de los árboles, son epifíticos y les llueve todos los días. Y luego también hay otras familias que no son cactáceas. Y parecen cactus, ¿a que sí? Eso es, tienen espinas a lo mejor, sí. También hay cactus que no tienen espinas y viven en zonas de desierto y son otras familias diferentes que a simple vista pueden parecer cactus, pero que son, por ejemplo, euforbias, o son, por ejemplo, mesembriantemos, son lithops, o son otro grupo grande de plantas que son las caudiciformes. Las crasuláceas. Crasuláceas, estapelias, esas que tienen esas flores tan vistosas tan pero bonitas, que huelen tan mal. Bueno, Fernando, entonces, un cactus típico de zonas de desierto, ¿cuál sería? De los que vamos aquí... Pues mira, ahí tenemos un que llaman cojín de suegra, que es un típico cactus, un típico ejemplo de cactus del desierto. Es de forma globular, almacena el máximo de agua con una superficie expuesta muy pequeña. Tiene espinas que le protege de los animales que se lo quieren comer y esas espinas asimismo le sirven para sombrear la epidermis, que es la piel de la planta. Sí, una manera de protegerse del sol, como una especie de sombrilla natural. Efectivamente. Y esa forma como de costillas que tiene la planta les sirve para poder aumentar de volumen y disminuir como un acordeón sin que la planta sufra roturas. Entonces, cuando se hincha de agua, esas costillas se separan un poquito y cuando se va secando el agua dentro de él, se encogen. Curioso, es una estrategia maravillosa, ¿eh? La naturaleza es bien sabia. Y este precioso ejemplar sería un ejemplo muy bueno de un cactus de montaña. ¿Ves esta lanosidad blanca que tiene? Le ayuda a protegerse de la radiación solar, que es intensísima en los Andes, y le sombrea y además el color blanco refleja más los rayos de sol. Fíjate que también tiene espinas que lo protegen de los animales que se lo tratarían de comer. Está cubierto, está como protegido por dos capas, sus espinas y aparte estos filamentos que, fíjate, la verdad es que le dan un aspecto muy senil a la planta, que sí. Y sin embargo hay cactus que a pesar de vivir en zonas tan áridas, no tienen espinas. ¿Y cuál es su estrategia de supervivencia? Pues que son tóxicos. Los animales no se los comen porque se envenenarían. Fíjate este ferocactus, ¿qué de frutos tiene? Sí, la verdad es que los cactus siempre tienen frutos muy llamativos, así con formas globulares, incluso sin espinas. Me he fijado que son de colores rojos o amarillos, incluso rosas, unos colores que destacan muchísimo en el entorno. Es curioso. Además, los cactus yo creo que son grandes desconocidos, porque verdad, Fernando, que tiene una floración espectacular que poca gente conoce, aunque son flores que muchas veces salen por poco tiempo, son nocturnas o incluso solo duran un día o unas horas, pero realmente yo he visto flores que no tienen nada que envidiar a las orquídeas o incluso flores que son muy conocidas por todos nosotros, ¿no? Que tienen una gran belleza, desde luego. Cierto.
¿Te parece que vayamos ahora al invernadero tropical a ver si vemos alguna otra especie? Genial. Venga. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de esos cactus que no viven precisamente en desiertos ni en zonas de montaña. Son cactus que viven en zonas tropicales y subtropicales, como por ejemplo este Rhipsalis. ¿Ves? Es una planta que es epífita, le gusta vivir la raíz en una corteza. Normalmente esos frutos suelen caer, son semillas que son pegajosas y suelen caer, las diseminan las aves, otro tipo de animales, y suelen caer en grietas, en cortezas, y ahí germinan. Son cactus muy curiosos porque pueden estar incluso empapados muchas horas al día, porque llueve prácticamente a diario en esas zonas de selva, ¿no? Y sin embargo, pues mantienen esa forma de cactácea tan típica de esta familia. Pues sí, a estos cactus les llueve prácticamente a diario. Y también la floración que tienen es espectacular. La floración, a fin de cuentas, supone un esfuerzo tremendo para todas las plantas. Y estas en concreto se lo pueden permitir porque tienen pues, un aporte muy grande de nutrientes y de agua. Además de que aquí la competencia, al estar en zonas selváticas prácticamente, es muchísimo mayor. Mira, aquí hay un grupo de euforbias que son muy parecidas a los cactus y sin embargo no están dentro de esa familia. Curioso, porque además tienen espinas igual que ellos, aunque están dispuestas de otra manera un poco diferente, pero guardan un poco la misma adaptación, la misma manera de sobrevivir, ¿no? y de evitar a los enemigos. Protegerse de los herbívoros, sí. Y además tienen otra curiosidad, y es que tienen un látex blanco que es tóxico e irritante, y eso ya desanima definitivamente a cualquier herbívoro que se las quisiera comer. O sea, cualquier animal que intente comerse un trozo o picar la planta, enseguida nota ese sabor amargo, ese látex blanco, y inmediatamente desestima un poco la idea de comerse esta planta tan bonita. Así que encontramos estrategias comunes en diferentes grupos de familias y en sitios muy distantes unos de otros. La naturaleza es sabia. Mira, Ángel, y aquí otro grupo de plantas excepcionales, las plantas piedra. Estas son muy curiosas porque su estrategia de supervivencia consiste en mimetizarse con el entorno, con las rocas y la arena en la que viven. Así los animales que se las comerían no las ven, pasan desapercibidas y pueden sobrevivir. Sí, realmente son una belleza. Son plantas además que tienen una floración muy espectacular. Y además estos dibujitos que tienen en la superficie no solo les sirven para hacerse un guijarro con grietas, sino que además es el sitio por donde penetra la luz, curiosamente. Todas ellas de Sudáfrica, de la zona de la República de Sudáfrica y de Namibia. Son solamente de allí, no existen en ninguna otra parte del mundo a no ser en cultivo. Son muy curiosas porque, fíjate, esto en realidad son dos hojas fusionadas. Dos hojas que año tras año se secan y emergen un nuevo par de hojitas. Si han tenido suficiente agua y suficiente nutriente, en vez de otro nuevo par de hojitas, nacerían 4 y así sucesivamente irían creciendo. Efectivamente, formando pequeños grupos. Pues muchísimas gracias, Fernando. Gracias por venir a Cuaderno de Calla. Encantado y hasta cuando quieras. Una de las estrategias más curiosas de las plantas piedra puede ser su manera de captar la luz. Pensar que ellas, al estar miméticas en el suelo y no tener ningún color que pueda hacerlas parecer una planta viva, necesitan de alguna manera captar la luz para hacer la fotosíntesis. ¿Cómo lo hacen? Os voy a hacer un dibujo para que veáis cómo funciona un litops por dentro. Imaginaos que esto es un litops con su par de hojas como si fuera un corte transversal. Estas serían las hojas vistas desde arriba y vamos a hacer como una especie de corte en el que se vea el interior. Aquí tendría la raíz. Para que os hagáis una idea, este sería el nivel de la tierra. Lo que asoma del litops prácticamente es solo la cabeza del par de hojas. Podemos ver cómo los litops tienen aquí una pequeña mancha reticulada con unas grietas, que eso incluso le hace parecer muchísimo más un guijarro. Esta hoja pues también tendría su diseño. Además, estos diseños son los que hacen
que los especialistas los puedan clasificar, puedan saber de qué especie estamos hablando. Porque cada especie tiene su propia retícula y su propio color determinado. Bueno, pues vamos a terminar de dibujar el par de hojas. Aquí suele haber siempre una pequeña yema, que es el apéndice que la planta desarrolla cuando va a florecer ya a finales de año. Porque el interior del propio litos, que es esta parte de aquí, estaría completamente cubierta de tejido vegetal transparente donde acumula el agua, todas las plantas crasas, pero además en el litos tiene una transparencia especial. Es toda este área que estoy marcando. En la otra hoja sería idéntico. De manera que la luz incide a través de estas aberturas, estas ranuras, atraviesa la parte transparente del litos con total facilidad, porque es casi como el cristal, y ahí, digamos, que se dirige, se va dividiendo la luz, los haces de luz, se dirige a la pared interna, de manera que el litos, esta parte de la pared, es la que tiene ese verde intenso que caracteriza a todas las plantas, y es aquí donde hace la función fotosintética, justo en esta pared. Vamos a hablar ahora de otras estrategias que tienen que ver con la dispersión de las plantas crasas. Por ejemplo, hay especies como pequeñas chumberas que viven en desiertos muy áridos que tienen tallos articulados, este sería el nivel del terreno. Lo que hacen es que parte de sus espinas tienen forma de gancho. Vamos a pronunciar más el dibujo para que lo podáis ver mejor. Tiene unas formas parecidas a los ganchos que tiene el velcro. Luego también tiene, a su vez, espinas ya defensivas, que son espinas ya más puntiagudas, que suelen ser más pequeñas. De esa manera, cuando un animal pasa cerca, estos tallos quedan enganchados en su pelaje. La planta tiene mucha facilidad para desprenderse de los mismos, y entonces el animal se lo suele llevar adherido a una parte del cuerpo y a veces lo desprende 200, 300 o incluso kilómetros alejados de la propia planta madre. De esa manera, cuando ese tallo cae al suelo, a la primera lluvia que aparece por el horizonte, imagínate que este es ya nuestro pequeño esqueje de cactus, que ya ha caído al suelo, a lo mejor cientos de metros más adelante, empieza a emitir raíces y de ahí sale una nueva planta, una nueva pequeña chumbera que ha colonizado un terreno que hasta ese momento era virgen. Y empezaría a desarrollarse como la planta madre de la que vino. En África continental y en la isla de Madagascar existe un grupo de plantas llamados calancoes, y ellas también tienen una estrategia realmente peculiar y fascinante. Imaginaos la hoja de un calancoe, que es una hoja más o menos alargada y gruesa, como todas las plantas crasas. Aquí iría el tallo. Bueno, pues en esta hoja, que normalmente suele ser peludita, tiene normalmente un pequeño vello que la protege del exceso de sol y de radiación, y en el borde de la hoja los calancoes empiezan a producir, llegada a la madurez, unas pequeñas plantas con su pequeña raíz que cubren todo el borde de la planta. Estas pequeñas plantitas se llaman propágulos y cumplen una misión muy curiosa. Cuando vienen épocas en las que, por ejemplo, viene una tormenta, llueve o viene un vendaval, estos pequeños propágulos caen con muchísima facilidad de la hoja, normalmente de pie, de manera que siempre las hojas miran hacia arriba, una vez que se ha desprendido de la planta madre, y rápidamente empiezan a emitir una pequeña raíz y el ciclo de la planta continúa. Los calancoes no solo se reproducen por propágulos, también, como cualquier otra fanerógama, producen flores, y al producir flores también cápsulas de semilla. Así que esta planta tiene estas dos maneras de reproducirse, o bien a través de semillas en su época, o bien por propágulos siempre que pueda haber una tormenta o un momento en el que puedan desprenderse de la planta madre. Otras especies como los sedum, Calpobrotus, que son especies de pequeño tamaño que suelen crecer muy a ras de tierra, tienen otras maneras de reproducirse
podido propagarse, que es a través de tallos subterráneos y pequeñas prolongaciones de los tallos. Imaginaos un pequeño sedum de hojas carnosas que va creciendo a ras de tierra, que va propagándose y que de alguna manera va emitiendo raíces y tallos subterráneos que afloran en algún momento entre la arena. También, si una pequeña hoja del sedum es arrancada por accidente de la planta, de manera individual es capaz a su vez también de producir raíces. Con lo cual, incluso también de una pequeñita hoja de sedum puede crecer una nueva planta. También emiten flores, normalmente una vez al año. De ahí salen unas pequeñas cápsulas de semillas que suelen ser muy diminutas y se las suele llevar el viento además. Y claro, también el sedum tiene esta manera de reproducirse. En la península ibérica también existen muchas especies que acumulan agua en sus tejidos. Son plantas crasas o suculentas que viven o bien en alta montaña o en zonas secas como puede ser Almería o zonas costeras, entre grietas, en las rocas. Pero hay dos especies de las que me gustaría hablar. Son las siemprevivas. Las siemprevivas son estas pequeñas plantas que suelen crecer en montaña, en zonas más o menos con cierta humedad, en huecos, en grietas, en sitios un poco inaccesibles y que tienen la característica de necesitar realmente muy poca agua para sobrevivir, porque de hecho la almacenan en sus hojas, en estas hojas en forma de roseta. Las siemprevivas son especialmente resistentes, de ahí viene su nombre común, porque pueden aguantar temperaturas altísimas o incluso nieve o congelación sin aparentemente sufrir ningún daño. Otra especie muy interesante, ibérica, es la siempreviva tela de araña. Este ejemplar, de comienzos de primavera, aún no ha desarrollado bien sus bases de hojas, pero sí que se puede apreciar cómo ha cogido y ha recubierto de una especie como de seda de araña, sin llegar a ser ese material lógicamente, es algo muy similar, y ha envuelto todas sus rosetas para protegerlas fundamentalmente de las heladas y de la nieve. Esta es una especie también que crece en zonas de montaña. Estas y otras especies son muy fáciles de mantener y cultivar. Las podéis conseguir sin ningún problema en muchos viveros especializados. Yo os aconsejo que las adquiráis, las cultivéis y observéis sus ciclos vitales y sobre todo la floración. Tiene una floración muy espectacular y llamativa, sobre todo las cactáceas. Bueno, me voy a despedir hasta el próximo capítulo del Cuaderno de Gaia, donde vamos a hablar de otros temas. Hasta la próxima.